toda la materia. ¿Qué hacemos? Decida usted. ¿Hacemos un repaso? ¿Profe, qué le esperamos a usted? El que vino. Lo que quiera, no, pues, profe. ¿Ah? Lo que usted quiera. El repasito rápido. Piedad. Eso pedimos. Mercy. Y lo último que habíamos visto era la filtración. Filtración, ¿cierto? ¿En qué consistía la filtración? Separar sólidos de líquidos. Separar sólidos de líquidos. Separar sólidos de líquidos a través de qué? ¿Cuál era el plus de la filtración? ¿Qué elemento principal tenían que considerar? La malla. La malla, ¿cierto? Teníamos que tener una tela filtrante. Dentro de eso, digamos, teníamos filtros que podían ser continuos o filtros que funcionaran de forma... No hay problema. Ya. Bueno, teníamos filtros que podían funcionar de forma discontinua, como el de placas y marco, que yo les decía que era como un acordeón, donde succionábamos la suspensión y después al apretar, todos los sólidos quedaban retenidos en la malla, después se formaba una especie de queque de estos sólidos, que después a la hora de volver a abrir el filtro caen acá en una correa transportadora y son obviamente dispuestos en otro lugar. Y los líquidos que ya vienen más clarificados salen a través, digamos, de estas tuberías, ¿cierto? Y también, digamos, son llevados al resto del proceso, si así corresponde. Como les digo, es un filtrado batch a escala industrial, pero también podemos hacerlo a través de un filtro rotatorio, donde ahí tenemos, digamos, de forma continua, va ingresando la suspensión acá. Y este tambor está en todo momento girando, obviamente, pues de ahí su nombre, rotatorio, y se hace una succión. La tela filtrante en este caso va por la parte externa del tambor, por lo tanto los sólidos se van reteniendo en la forma, digamos, en la parte exterior, van formando un queque que se llama una torta y tiene distintos nombres, y después a través de un cuchillo, digamos, los sólidos van saliendo y todo el material, digamos, líquido que está más clarificado se recolecta a través de un ducto central. Ese tipo de filtro es un filtro continuo. ¿Ya? En todo momento yo estoy alimentando suspensión y en todo momento está filtrando. Otro tipo de filtración es la filtración que podemos obtener a partir de membranas. De ahí no sé si alguno estará familiarizado con las membranas. Sí. ¿Sí? Filtro de vaho. Ah. El filtro de vaho creo que es. ¿Ya? El filtro de los vagos. Vaho. ¿Ya? ¿El de los de Operó? Yo lo vi la semana pasada en un pecado, en un tanque. Anda, es súper técnico, ya. En Arauco fue eso. Sí. Ya. Y tenían un filtro de vaho que es como para el vapor, que ¿Sí? se hace por el cambio de temperatura. Y tenía como unos filtros que eran una esponjita. Era una tela, de hecho. Ah, ya. Ok. Puede ser una especie de membrana, claro, pero acá cuando hablamos, puede ser una especie de filtración, sí. Pero cuando hablamos de membrana ya los poros son mucho más chiquititos. Entonces ahí tenemos 4 tipos de filtraciones que son por membranas, que son las más conocidas, que son la micro, la ultra, la nano y la nanofiltración. Y está la osmosis inversa también, que ha sonado harto en el último tiempo. ¿Les hace sentido por qué ha sonado tanto? ¿Qué le han escuchado? Osmosis inversa. Es para bajar las sales minerales del agua. Exactamente. Hoy en día, con toda la crisis del agua que existe, ¿cierto? Hay muchos lugares que están pensando, y de hecho en la minería están, digamos, empezando a utilizar agua de mar para los procesos mineros. Ya ustedes saben que la minería es muy consumidora de recursos hídricos, y en ese sentido, digamos, hay todo un tema para empezar a utilizar agua de mar. Y de hecho hay algunas de las mineras que ya tienen implementado esto. ¿Y qué es lo que hacen? Toman el agua de mar y la someten, digamos, a un proceso de osmosis inversa donde retiran la sal. Es lo mismo que hablar de desalinización.
¿Ya? Se supone que eso el día de mañana va a ser el futuro, lo que nos va a permitir vivir a nosotros, porque las reservas de agua dulce, como ustedes bien sabrán, están cada vez más escasas. Y Chile es uno de los más críticos en ese sentido. Entonces, las membranas en realidad se pueden utilizar, como les digo, la microfiltración, por ejemplo, se encarga principalmente de eliminar bacterias, virus y sólidos suspendidos pequeños. Entonces tiene un tamaño de poro, un hoyito, digamos, pequeño, que puede ser, tal como dice ahí, hasta 2 nanómetros, 2 micrómetros en realidad, no sé por qué aparece con nano, pero son 2 micrómetros. La ultrafiltración ya es un poco más pequeña y es capaz de retener también virus, ahora con todo el tema del COVID. La ultrafiltración sería capaz de retener los virus. La nanofiltración ya nos permite retener, es decir, dejar ahí fuera, digamos, del sistema los iones que son multivalentes, ¿ya? Y ya la osmosis inversa retiene todo excepto el agua. El agua es lo único que puede pasar a través de una membrana de osmosis inversa. ¿Cuál es el punto acá? Digamos, las separaciones son súper eficientes. Sin embargo, estos procesos son bien intensivos en términos de costos, de costos de inversión, porque las membranas a veces son muy caras. Las membranas a lo largo del tiempo se empiezan a saturar, es decir, se empiezan a ensuciar con las mismas cosas que separan. Como quedan algunas en la superficie, esos mismos, por ejemplo, acá estas mismas bacterias, estos mismos sólidos, empiezan a quedarse ahí pegadas y empiezan a formar una capa de suciedad dentro de la membrana. Y hacer limpieza de membranas a veces igual es un proceso, digamos, ambientalmente poco amigable, porque sencillamente se hacen limpiezas con ácido, generalmente ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido cloroacético, para poder eliminar todo eso. Sin embargo, si la membrana, digamos, se limpia regularmente y de forma suave, pero regularmente, es posible tener su funcionamiento, digamos, por largos periodos de tiempo. Es una tecnología limpia dentro de todo, digamos, durante su operación, y es bastante eficiente. ¿Con un ultrasonido no es capaz? ¿Ah? ¿Con un ultrasonido no es capaz de limpiar? Ese sí, también, digamos, se utiliza, pero aún así, cuando a veces ya están como muy incrustadas las cosas, es difícil. Por eso, si es una mantención, se hace una mantención periódica, se puede utilizar el ultrasonido también y es, digamos, tiene buenos resultados. Así que, y lo otro es que en la medida que nosotros vamos disminuyendo el tamaño del poro, obviamente la presión que tenemos que hacer, el esfuerzo que tenemos que hacer para poder hacer pasar el fluido a través de la membrana es cada vez mayor. Entonces, por ejemplo, acá podemos trabajar hasta 100 atmósferas, por ejemplo, acá necesitamos 150, acá tenemos 400, y si queremos hacer una osmosis inversa, aquí estamos hablando ya más o menos de 1000 y tantas atmósferas o algo, más o menos por ahí. Entonces es demasiado, digamos, y en ese sentido, digamos, es costosa la operación. Pero es bastante eficiente, y para el problema que tenemos del agua, obviamente como que esas inversiones, esos costos, digamos, uno tiene que hacerlos, porque en realidad, como les digo, eso puede que nos salve el día. Y la flotación. Esta era la última que nos quedaba de esta parte, digamos, que era y servía probablemente para lo que es la separación de minerales o la purificación de cobre, por ejemplo, a partir, digamos, del uso de esta operación. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué diferencia tiene con la sedimentación? En la sedimentación nosotros teníamos sólido líquido, y el sólido, ¿qué pasaba con el sólido en la sedimentación? Bajaba, ¿cierto? Por acción de la gravedad. Acá es todo lo contrario, pero no es que el sólido suba solo, sino que se ayuda de lo que son burbujas de aire. Uno lo que hace es burbujear acá dentro de la celda de flotación, burbujea, y por un tema de carga, ¿cierto? El mineral de interés se pega, digamos, a la burbuja, y entonces la burbuja se recubre de este y sube, ¿ya? Obviamente a veces no es algo espontáneo, y por lo tanto hay que usar sustancias, digamos, para agregar dentro de la celda de flotación, que son los famosos colectores, ¿cierto? Y esos ayudan como que empujan al mineral a pegarse a la burbuja para poder subir. Cosas importantes acá, la estabilidad de la espuma. Si ustedes ven, gran parte de la espuma que se forma es la que después se retira, y acá viene todo el mineral que a mí me interesa concentrado.
Por lo tanto, esa espuma que se genera acá arriba tiene que ser lo más estable posible. ¿Ya? Entonces, en función de eso, se utilizan otras sustancias que son capaces de estabilizar esa espuma también. ¿Ya? Hay hartas, digamos, variables de diseño ahí que van a influir en lo eficiente o no que pueda ser una operación de flotación. Pero ¿qué me interesa que les quede a ustedes? Que a diferencia de la sedimentación, acá en este caso las partículas flotan. ¿Ya? Flotan, digamos, por acción del aire, los minerales se pegan a las burbujas y con eso suben y son recuperadas. ¿Ya? Se ocupa en la industria del cobre, también se ocupa en la industria del oro, digamos, para recuperar, como les digo, el mineral de interés. Ahora, con respecto al transporte, les pregunto a ustedes, las empresas que han trabajado, donde están trabajando, ¿qué cosas tienen para transportar? Es como un camión grande que viene Ya. con camionera, súper grande. Y esos transportan líquido. La mezcla entre aceite elevado y hollín, no sé cómo se llama eso. ¿Ya? No, tampoco sé el nombre. Pero succiona eso. Ya, Y ya, succiona lo eso. traslada. Ya. ¿Otro tipo de transporte dentro? Camión aljibe para transportar pan. Ya. ¿Ya? Eso, ya. Son transportes como más discretos, por así decirlo. Ahora, las bombas dentro de los procesos existen, digamos, si tenemos que transportar un líquido, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bombas. Y de hecho los que tienen campo, los papás tienen campo, ¿cierto? Las punteras. Las punteras necesitan de una bomba, porque la puntera lo que hace, ¿cierto? Uno entierra, digamos, el asunto en la napa, pero para hacer subir eso que está ahí en la napa y llevarlo hasta la casa, ¿cierto? Necesita de una bomba. Entonces, hay bombas de distinto tipo. No es que ustedes o que un ingeniero de procesos vaya a ir a diseñar la bomba, sino que lo que uno hace es seleccionar la bomba. Y hay distintos software, o más que software, digamos, las empresas que venden este tipo de equipo, a uno le preguntan, bueno, ¿cuántos son los litros hora, por ejemplo, que yo quiero mover? Y cuál es la presión a la cual yo quiero trabajar, porque es muy distinto, ¿cierto?, llevar un líquido, digamos, a ras de suelo de un punto a otro que llevarlo, ¿cierto?, a una altura. Obviamente voy a necesitar una cantidad de energía mucho mayor en el caso de que tenga que llevarlo a una altura. Entonces me preguntan esas dos cosas y en función de eso me sugieren, digamos, qué tipo de equipo, qué tipo de bomba me va a servir más, ¿ya? Las más clásicas son las bombas centrífugas. Hay otras bombas también, bombas de desplazamiento positivo. No me acuerdo cuál era la otra. Se me fue, ahí me voy a acordar. Pero las más comunes son las bombas centrífugas, que son las típicas que ustedes encuentran en sodio. Ahora la bomba en sí es chiquitito, de hecho la bomba es eso que está acá. Ya está en la zona de descarga, la zona de succión, digamos, está medio escondida, pero la bomba es eso. El impulsor. La bomba. Pero todo lo que hay acá atrás, este es el motor. Y esto es lo que permite al final, lo que le da energía, digamos, al impulsor, ¿cierto? A moverse aquí, a girar, porque uno ahí obviamente puede variar la velocidad, en función de las variaciones de velocidad, puede obtener distintas, digamos, distinta cantidad de energía para imprimirle al fluido. ¿Ya? Entonces, para líquidos usamos bombas. ¿Qué usamos para gases, vapores? Compresores, ¿cierto? Y compresores pueden ser compresores, eso de hecho para el auto a veces venden compresores. Inflar las ruedas, no sé si alguno de ustedes tiene. Ya, han callado. Ya, los compresores. Compresores igual hay de diversos tipos. Está el compresor centrífugo que tiene el mismo principio de funcionamiento que la bomba, tiene una zona de succión. En esa zona de succión, como esto gira, obviamente gira a mucha mayor velocidad, el fluido se mueve a través de esas paletas o álabes y ahí adquiere una gran cantidad de energía. Es como una transformación de energía desde energía cinética y después se transforma, digamos, a energía potencial y después vuelve a transformarse en energía cinética aquí a la salida.
Luego tenemos acá un compresor recíproco, que ¿a qué les suena eso? Una moto, ¿ya? Un motor, ¿cierto? El famoso pistón ahí, y hace, digamos, la explosión, digamos, también es un compresor. Y están los compresores rotatorios también, que siguen, digamos, la misma, es como bastante parecido a lo que hace el recíproco. En la compresión lo que hacemos es mover gases, ¿ya? Gases o vapores. Ahora también hay otros equipos que nos permiten hacer eso dentro de los procesos, que son los ventiladores y los sopladores. Es la misma idea, sin embargo, un ventilador obviamente va a entregar mucha menor potencia que lo que va a entregar un soplador o que lo que va a entregar un compresor. Por ejemplo, un ventilador es como lo que ponemos en la casa. Un ventilador le entrega una cantidad de energía al aire, lo mueve a través de una habitación. Un soplador es como, no sé si alguno tiene de eso, es como más gringo, si usted para soplar hoja. Es como, es mucho más potente, digamos, no sé, poner un soplador en la cara para ventilarse un poco. ¿Un extractor puede ser igual? Un extractor, el extractor va para, succiona. Funciona, saca aire ¿También? de un lugar a otro. También. En la parte negativa automotriz, también igual, el tema de las pistolas, para sacar nada, por ejemplo, igual son con compresores de aire, el tema para monointerculados, todo eso, igual son pistolas. Ya, perfecto. También es con aire. Sí. Perfecto, también entonces. Y como les digo, los compresores, que es como lo que está más asociado a la industria de procesos propiamente tal, porque ahí obviamente se mueven grandes volúmenes de gases, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Para los líquidos tenemos bombas, para los gases, compresores, ventiladores o sopladores, pero son equipos diferentes, ¿ya? Y para los sólidos, ¿ya? Para los sólidos hay distintas alternativas, ¿ya? Va a depender tanto del tamaño del sólido, de la consistencia, digamos, del sólido, de la forma en la cual yo quiero hacer el transporte, porque es muy distinto transportar algo de forma horizontal que transportarlo de forma inclinada o transportarlo ya literalmente de forma vertical. Y también a veces de los recursos de las empresas también, ¿ya? Este es la típica correa transportadora. Muchas veces estas correas transportadoras funcionan también como tamizadores. De hecho, hablamos algo de eso en la clase pasada, que tienen como hoyitos. Entonces, en la medida que van pasando las cosas, van cayendo por tamaño, digamos, y se van seleccionando. Están estos, ¿cierto?, que son los de tornillo, ¿verdad?, que son generalmente para sólidos de gran tamaño y que yo tengo que transportarlos, digamos, a cierto ángulo, idealmente sobre 45 grados más o menos. Tengo que hacer el transporte de ellos, entonces puedo ocupar, digamos, ese tipo de transporte. Está este que es como el de elevadores o cangilones, que le llaman así como antiguamente. Los capachos también, qué bueno que te acordaste ese nombre. Que lo que hacen, ¿cierto?, es tomar acá los sólidos y van rotando todo el rato, van agarrando y van liberando acá arriba, digamos, la carga. Y estos, que se usan mucho en la industria alimenticia, ¿cierto?, que son los de transporte neumático. Neumático, ¿por qué? Porque utilizamos aire para mover los sólidos. Son sólidos generalmente son sólidos muy pequeños que se pueden transportar a través de un flujo de aire. Entonces, ¿cómo que se les ocurre que podría ser algo de la industria alimenticia que se pudiera transportar así? Trigo. Trigo, ya. Súper. Algo que toman en la mañana. Café, leche en polvo, ¿cierto? Todo ese tipo de, digamos, de alimentos se pueden transportar a través de transporte neumático, ¿ya? Sólidos pequeños. Ya, estoy pero muy rápido. Operaciones que involucran transferencia de calor. ¿Qué entienden ustedes por transferencia de calor? Pregunto. Algo cálido, algo frío. ¿Ya? Algo cálido, algo frío. Ya. La transferencia de calor se basa en el hecho de que si yo tengo dos cuerpos a distinta temperatura, si yo los junto, los pongo en contacto, sea directo o a través de alguna superficie, ¿qué va a pasar? Va a haber un intercambio de calor, va a haber un flujo de energía desde el cuerpo que está a más alta temperatura al otro que está a menor temperatura hasta llegar al equilibrio térmico, ¿ya? Entonces piense cuando le toman la mano a la polola, ¿cierto?
tienen la mano calentita, le toman la mano, la vuelve a estar fría y intercambio de calor. ¿Ya? Entonces, o cuando, no sé, ponen la mano quizás encima de algo que está muy caliente, digamos, obviamente también, digamos, ahí hay transferencia de calor. Ocupamos esto para los equipos, para distintos equipos, pero hay un equipo en particular que es el intercambiador de calor. Y ese intercambiador de calor puede tener distintas configuraciones y la base del intercambiador de calor es que los fluidos o que entregan o que reciben la energía no están en contacto directo, ¿ya? Toda la transferencia se hace a partir de una superficie, digamos, que uno busca que sea altamente conductiva. ¿Ya? Y ahí ustedes se manejan mucho con el tema de las conductividades. Los radiadores. ¿Ah? Los radiadores. Los radiadores son una forma de intercambiador de calor. Entonces, a nivel de la industria de procesos están los intercambiadores de tubos concéntricos, donde hay sencillamente es un tubo dentro de otro, donde por un lado va un fluido que puede ser frío o caliente, acá da lo mismo, y por fuera va el otro fluido y ahí se intercambia energía. Por un lado entonces el fluido que acá entra más caliente, acá sale un poco más frío, y el que estaba entrando frío acá sale un poco más caliente. Doctora, en eso es que el material generalmente se ocupa, porque me imagino que igual la resistencia al material debe ser importante por las temperaturas que... Exacto, ahí como que en materiales nosotros nos quedamos cortos los ingenieros de proceso, ahí siempre tenemos que pedirle ayuda a los ingenieros mecánicos, porque hay un tema igual que para armar estos equipos hay todo un tema de soldaduras que también tienen mucho que ver con la presión a la cual están trabajando esos equipos y las temperaturas que alcanzan esos equipos. Y por el lado de nosotros está el tema del tipo de sustancias que van en esos equipos, porque tú puedes decir ya, por ejemplo, si yo quiero transferir algo así que sea súper buen conductor, ¿uno qué pensaría enseguida que debería estar hecho el material del intercambiador? Cobre. De cobre. Pero el cobre es blando. Entonces, si tú trabajas a alta temperatura, o sea, el tubo de cobre te va a durar ¿cuánto? Se te va a deformar. Ya, pongamos que no vamos a trabajar a tan alta temperatura, pero trabajamos con una solución de ácido sulfúrico. ¿Nos sirve el cobre? No, porque se nos va a sulfatar, claro. O por otro lado, si trabajamos con óxido, se nos puede oxidar. Entonces, ahí tenemos que apoyarnos en los mecánicos para eso, ¿ya? Para poder saber, digamos, cuál es el material que cumple, por un lado, con que va a tener una vida útil, una buena vida útil, y por otro lado, digamos, que sea capaz también de transferir energía. Porque si uno compara, por ejemplo, la conductividad térmica del cobre, no me acuerdo si eran como 400 en el sistema internacional, versus un acero inoxidable que claramente va a aguantar mucho, el acero inoxidable tiene como 14. Entonces, comparando los 400 versus 14, la transferencia de calor del acero inoxidable es mala. Entonces, ahí hay que entrar a jugar, digamos, y llegar obviamente a un equilibrio, digamos, un diseño, digamos, que sea lo más consensuado posible entre los colegas. Y acá, este igual es un tipo de intercambiador muy común. ¿A qué les suena? El calefón, exactamente. En el calefón, ¿cierto? Yo quemo gases, ¿ya? Y esos gases calientes se mueven a través, digamos, del sistema. Y acá, entre el agua fría, por tubos, ¿cierto? Esos tubos sí son de cobre. Uno no trabaja con agua. Entra, digamos, el agua y sale más caliente a partir, digamos, de la energía entregada por los gases que pasan aquí. ¿Ya? Este intercambiador, así como está dibujado, así es un intercambiador de flujo cruzado. Estos van, digamos, de abajo hacia arriba los gases y acá, digamos, tenemos un movimiento más horizontal de lo que son los gases. Ahora, estos intercambiadores de dos tubos son súper eficientes, sin embargo, a veces necesito poner muchos de estos. Si yo quiero hacer una transferencia de calor eficiente de una gran cantidad de fluido, que eso es lo que generalmente pasa en las industrias de procesos, tenemos mucho fluido. A veces esto puede ser poco económico desde el punto de vista de la operación y desde el punto de vista del espacio que van a ocupar.
Y estas horquillas se usan, pero a veces, no sé, para poder lograr la transferencia de calor, tengo que colocar, no sé, 100 horquillas, 200 horquillas para poder lograr ese cambio o esa entrega de energía. Entonces es poco económico y la factibilidad, digamos, en espacio también es cuestionable. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pasamos a este tipo de intercambiador, donde en vez de tener un solo tubo, tengo muchos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Los han visto? Y los secadores. ¿Ya? En las pesqueras para secar la pila ocupan este tipo de. Porque por ahí pasa vapor caliente y eso hace que la línea que está húmeda se vaya secando. Ah, ese es un secador, sí. Pero ocupa el mismo. El mismo, ya. Perfecto. No, el lado que tengo porque es como el mismo principio, pero es un secador. Claro, cuando hablamos de intercambiadores de calor siempre se habla de fluidos, Ya. o sea, o gases o líquidos. Ya. Pero puede que el secador tenga la misma, pero ya no se llama intercambiador de calor, se llama secador. Ya. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos hablando de fluidos netamente. Entonces, el fluido acá, en vez de que pase por un solo tubo al medio, se distribuye por varios tubos. ¿Qué logramos con eso? ¿Qué creen ustedes que logramos con eso? Que en vez de que pase por un solo tubo, lo hacemos pasar por muchos tubos chicos. Filtración, ¿no? Mejorar la transferencia de calor. Ya, pero ¿por qué mejorar la transferencia calórica? ¿Hay más presión? ¿No? No, no necesariamente. Porque aumenta el área y baja. Aumenta el área, perfecto. La ecuación básica de la transferencia de calor. La ecuación básica de la transferencia de calor, y esto es para que lo tengan así, conocimiento general. El calor transferido va a depender de la de un coeficiente de transferencia de calor. Va a depender de la diferencia de temperatura que existe entre los fluidos, por eso se habla del delta T, y depende del área. ¿Ya? Entonces, cuando yo llevo y coloco muchos de estos tubos, la sumatoria de las áreas es mucho mayor que la que puedo tener en un sistema donde tengo un solo tubo dentro de otro. ¿Ya? Entonces, ese aumento del área me permite a mí transferir mucha más cantidad de energía en un espacio, digamos, más reducido. Ahora, espacio reducido, no sé, hay intercambiadores que tienen 8 o 10 metros de largo, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso es reducido para la escala, digamos, industrial. ¿Ya? De hecho, ahí tienen una imagen, acá tenemos una persona, acá tenemos otra, y el intercambiador, de hecho, es harto grandecito. Estos intercambiadores, como les digo, son de los más utilizados en la industria de proceso. Hay otros también que están como asociados harto a lo que es la industria alimenticia, que son los intercambiadores de placa, que son estos que están aquí. ¿Ah? ¿Son horribles? ¿Por qué? Cuéntame más, por favor. Bueno, de trabajo yo tengo transferencia de calor por eso. Ya, ¿tú trabajabas dónde? Soy industria aguacera. Ya, ¿y qué intercambian ahí? Porque no tenían Por lo general los equipos son enfriados por agua. ¿Ya? Y con el proceso del acero de alta temperatura, esto se enfría con agua fría. Que se Ya. desde O sea, el fluido caliente es agua caliente, el fluido frío, agua fría. agua fría. Ya. Nada más. ¿Y por qué es tan terrible entonces? Es terrible porque hay que tener cuidado con los sedimentos. Con los sedimentos que puede tener el agua en sí. Exacto. Porque esas malditas placas. Tiene un tema. Esas malditas placas ¿cómo se llaman? Se tapan con estos sedimentos o con cualquier tipo de. Exacto. Con cualquier tipo de material. Y la filtración que después tiene esa maravilla es horrible. Y para sacarlo, lo que hay que hacer es descomprimir todas esas placas, sacar los sellos y recién ver cuál de todas las placas es la que tiene el problema. ¿Cuántas placas más o menos tiene un intercambiador de eso? Bueno, de eso allá en la industria hay varios, chicos, grandes, hay un inmenso que tiene como 100 placas. Exacto. Estamos hablando de que son más de 100 placas generalmente. Lo que dice acá, tu nombre no me acuerdo. Diego. El Diego. ¿El Diego? ¿Tú no eres el Diego? También Diego Alvarado. Buen nombre. ¿Cierto, Diego? Ya. Lo que habla el Diego acá es súper
súper real, porque para poder aumentar el área de transferencia de calor, volvemos a lo mismo. Para poder aumentar el área, estas placas no son lisas, son rugosas, ¿ya? Porque con eso aumentamos el área. Pero ¿qué sucede? Que como son rugosas y el fluido que yo le estoy metiendo acá, si me estás diciendo que es un fluido de la siderúrgica, claramente debe venir con bastante suciedad. Y esa suciedad empieza a acumularse en las rugosidades. ¿Qué sucede cuando empiezan a acumularse suciedad en las placas o en los tubos de los intercambiadores de calor? El área ya no es realmente, el área ya no está 100% dedicada a la transferencia de calor. ¿Ya? El área entra, digamos, a estar... El área, ¿cierto?, empieza a disminuir y por lo tanto la capacidad de transferencia de calor, al haber suciedad, digamos, disminuye drásticamente. Por otro lado, tal como decía Diego también, las placas tienen que estar todas puestas, tienen que estar muy bien puestas, tienen que estar muy bien afirmadas, cosa de que no haya filtraciones, de que los fluidos no se salgan por entre medio de las placas. Fíjense que acá el fluido solo por velocidad se mueve a través de la placa y el otro que va por el otro lado también. Entonces, el drama es cuando esto no queda bien afiatado, los fluidos empiezan a salirse fuera del equipo o se empiezan a mezclar entre ellos. Entonces, es un drama. Realmente, diste en el punto, digamos, con esa experiencia, porque realmente yo trabajé con equipos chicos de eso y es un cacho. Es un cacho. Muy encima, como que el sello te quede mal puesto así en la primera. Oh. Claro, porque acaba un sello, es como esos típicos, como un O-ring. Es un ring. Es un O-ring, claro. Ya sabes que los manda a reparar. ¿Ah? Ya sabes que los manda a reparar. No, a mí no me lo mandan a reparar, pero puta, hay que prestar ayuda de vez en cuando y no. Es muy léseo, sí. Bueno, estos intercambiadores, tal como dice Diego, igual pueden ser de distintos tamaños. Acá hay uno grandote, pero hay otros, como les digo, yo trabajé con unos que eran bastante más chicos, igual eran en escala piloto. Y en la industria alimenticia, recuerdo haber visto unos en Colón que no sé, eran como del porte mío, pero eran extremadamente largos igual. Y ahí hacen la pasteurización de la leche. Porque igual ahí se puede trabajar con temperaturas tampoco tan altas. Digamos, no es lo mismo acá en un intercambiador de tubos y carcasa, no sé, yo puedo meter un fluido, no sé, 200 grados. Pero acá en estos creo que las temperaturas, digamos, y yo creo que igual depende mucho por el hecho de los sellos y todas esas cuestiones, las temperaturas con las que se trabajan no son muy altas tampoco. Ya me emocioné y me alargué por esto, ¿se dan cuenta? Ya. Otra forma de intercambiar calor, o sea, también acá hay un intercambio de calor, pero la finalidad es diferente. Acá lo que esperábamos era provocar un aumento o disminución de temperatura en un fluido, o ambos. Sin embargo, acá en la evaporación, por eso me causó cuando antes hablaste de los vagos, en la evaporación igual obviamente hay energía que se entrega a través del vapor, pero lo que yo busco acá es otra cosa, ¿ya? El objetivo es concentrar un soluto, hacer una concentración. ¿Y cómo logro concentrar algo? Evaporando el líquido, ¿ya? Y esa evaporación del solvente o del líquido, ¿cierto?, que tengo ahí, lo puedo hacer en una etapa, en dos o en varias etapas. A esas etapas en la industria se les llama comúnmente efectos, ¿ya? Hay un evaporador de 2 efectos, de triple efecto, de 4 efectos, etc. Ahí hay una persona. Los evaporadores son enormes. De hecho, por eso generalmente van como por fuera de las empresas, porque son extremadamente grandes. ¿Qué es lo que se hace? El vapor entra por un lado a través de tubos también, y por otro lado entra, bueno, no sé por qué no se ve eso, pero entra la solución que yo quiero concentrar, que en este caso, por ejemplo, puede ser un jugo de naranja recién exprimido, ¿cierto? Tengo un montón acá y lo que hago es hacerlo pasar a través del evaporador. El vapor, como está más caliente, va a hacer que parte del líquido de ese jugo se evapore y obviamente ese jugo se va a concentrar
pero como no se concentra lo suficiente, va a pasar nuevamente al segundo efecto y así sucesivamente. En la industria azucarera se utiliza también bastante este tema, digamos, para que la solución dulce yo pueda eliminar parte del solvente, disminuir la cantidad de volumen a procesar y ya después el concentrado yo lo llevo, digamos, al resto de las operaciones que siguen la producción del azúcar. Ya no sé si alguna vez alguno ha ido a Llanza. ¿No? ¿Ninguno ha tenido la posibilidad de ir a Llanza? Ya. Hace mucho calor. Tiene los evaporadores adentro. Tienes adentro, me acuerdo haber ido una vez con mi estudiante de tercer año, creo. Fuimos en verano. Y me tuvieron que sacar porque me desmayé. La profe indecente. Empecé a irme así porque hacía mucho calor, mucho calor. Por eso yo creo que igual de repente los ponen afuera. No es muy eficiente en términos energéticos, pero igual, o sea, la cantidad de calor que se produce es mucho. El tipo de vapor que se utiliza acá obviamente puede ser vapor de alta, de media principalmente, y también el vapor no es que después se pierda, sino que igual se busca recuperar parte de ello a través de los condensados que aparecen aquí, etc. Igual puede ser, digamos, que el vapor, si está, digamos, limpio, que así debiera ser, a veces igual se libera al ambiente. No sé si han pasado por Nueva Aldea alguna vez. Sí. En Nueva Aldea, cuando están funcionando los evaporadores, así como que... Y uno piensa así, no voy a morir porque es tóxico, y no, es vapor de agua lo que están tirando. No. Ahora, energéticamente es cuestionable que lo estén tirando, pero no tiene nada más, digamos, no es tóxico ni mucho menos. ¿Ya? Entonces... Yo tengo a mi abuelo, lo tengo en el cementerio que está al frente. No sé si el 2. El 2. Sabes que siempre hay una capa como de algo blanco así sobre las ¿En Corea hay mucho más? Sí, se pone súper duro. Sí, pues ya que después, como es una mesa, la típica mesa que ponían antes los abuelitos, hay que entrar y a limpiar, pero sí. Claro, ahí no es tan, no es puro vapor de agua. Pero eso es, o sea, el evaporador a mí me sirve para concentrar. Y bueno, ¿el vapor se junta con la mezcla en un mismo tubo o esa parte? No, el vapor va por tubos, por eso, bueno, acá se nota mal, pero el vapor va por tubos y la solución va por fuera de los tubos. Ya. Sí. No se junta. Eso. Bueno, allá más cuestiones más exóticas, digamos, a veces el vapor se hace entrar en contracorriente, a veces en cocorriente, pero eso ya depende, digamos, de lo que uno busque dentro del proceso. Ahora, operaciones que involucran transferencia de materia. ¿Ya? Esa transferencia de materia, ¿a qué les suena? Nuevamente, así como la transferencia de calor era transferencia o movimiento de energía. ¿Qué significa la transferencia de materia? Mover sólidos. ¿Ya? Mover algo, ¿cierto? Mover una sustancia. ¿Ya? No necesariamente sólido, pero mover una sustancia de un punto a otro. Pero ese movimiento no es un movimiento macro. O sea, no es que yo agarre así como dices tú, la coloco en un sistema de transporte y la coloco acá. No, es más a nivel micro. ¿Ya? Entonces, dentro de esas operaciones, una de ellas es la destilación. Y me imagino que el colega la semana pasada les habló harto a los que vinieron sobre destilación, ¿no? Les contó, porque eso es como lo suyo. Él es muy termodinámico en términos de química, entonces maneja mucho. Yo voy a tratar de hacerla un poco más simple. La destilación o la separación que provoca la destilación es a partir, digamos, de las diferencias de los puntos de ebullición. ¿Qué es un punto de ebullición? ¿Quién me podría decir así de forma sencilla qué es? Cuando cambia de estado, algo, el agua cambia, ¿cierto? La temperatura cambia de un estado. Cuando llega al 50. ¿Ya? Cambia de estado ya. ¿De qué estado parte y a qué estado
o llega? Líquido gaseoso. Ya, líquido gaseoso, perfecto. Entonces, ese es el fundamento de la destilación, que cada sustancia pasa o tiene ese cambio que dice el Gerardo, sí, que dice el Gerardo a distintas temperaturas. Entonces, en el caso del agua, a presión atmosférica, ¿cuándo ocurre ese cambio? 100 grados, ¿cierto? Aquí a presión atmosférica les pongo porque si cambiamos la presión, eso también varía. Ya, ¿algún otro punto de ebullición que se sepan, aparte del agua? El queroseno. El queroseno, ¿a cuánto? No sé. ¡Oh, ya, pues! ¿Aquí me ilusiona? Pero así funciona así. Ah, yo sí lo creo. Relaciones, pero sí. Ya. Ay, ya. Ya, vamos a ver acá. El queroseno, ¿cierto? La temperatura de ebullición 200 a 300 grados Celsius. Ya es distinto, no sé, si yo coloco aquí el etanol, ese debería manejarse. ¿Ah? El etanol, coletílico. ¿Ah? Es que no somos de ese grupo. ¿Ah? No somos de ese grupo. Ah, Yo no veo. Eso. ya, el alcohol etílico del etanol es más o menos a los 75 grados Celsius. Si coloco aquí acetona, la temperatura de ebullición de la acetona es aproximadamente, ¿cuánto es? Al ojo. Son 57 grados Celsius aproximadamente. Entonces, hay distintas sustancias que tienen, como les digo, muchas más que tienen distintos puntos de ebullición. Si yo bajo la presión, las temperaturas de ebullición van a bajar también, ¿ya? Pero bajan proporcionalmente, digamos. Si yo acá en vez de estar a presión atmosférica estoy en una presión más baja, la temperatura de ebullición en vez de ser 100 van a ser 92. Acá van a ser entre 190 y 250, no sé. Bajan, pero siguen manteniendo esa diferencia. Entonces uno aprovecha esa diferencia en los puntos de ebullición para poder separarlas. ¿Y cómo hago esa separación? En estas columnas de destilación. ¿Dónde vemos columnas de destilación acá en la octava región? En ENAP. Gran parte de las columnas que ustedes ven en ENAP son columnas de destilación, ¿ya? Cada una de esas columnas de destilación hace distintas separaciones. Dentro de la columna de destilación hay platos que pueden tener hoyos, que pueden tener campanitas, que pueden tener distintos, pero eso no es importante. Tienen platos o etapas, ¿ya? Entre más alta la columna de destilación significa que la separación que estamos haciendo ahí es más compleja, hay más sustancias involucradas o es más difícil, son más difíciles de separar. Entonces, esta columna funciona no a una sola temperatura, sino que en un rango de temperaturas. Acá, por ejemplo, que es el ejemplo clásico de la destilación, que es la separación del petróleo crudo. El petróleo crudo que llega, ¿cierto?, por vía marítima o que llega a través, ¿cierto?, de los ductos, digamos, oceánicos, llega aquí, se precalienta y entra a la columna de destilación. Y esta columna de destilación en particular está trabajando entre 400 grados, por ejemplo, y acá arriba a 40. Entonces, cada una de estas etapas funciona a temperaturas diferentes. Hay una distribución de temperatura. Pero ¿qué sucede? Que los componentes del crudo de petróleo ebullen, ¿ya?, a distintas temperaturas. Por lo tanto, los vapores se van enriqueciendo en aquellos que son más livianos o que ebullen a menor temperatura, ¿ya? Y los que son más pesados se recuperan acá abajo porque ebullen a temperaturas más altas, ¿ya? Entonces, acá en esto los vapores suben y los líquidos bajan. Entonces, esta es la primera etapa de un fraccionamiento de petróleo. Acá arriba, ¿cierto?, vamos a obtener gases. ¿Qué tipo de gases sacamos de ahí? Gas natural, generalmente.
sacamos los más livianos, bencinas y gasolinas. Ahí sale todo mezclado. Después acá sacamos el famoso querosén, las naftas. Acá sacamos el diésel. ¿Ya? ¿Quiénes ocupan diésel? Los camiones, los buses a veces ocupan diésel igual. Petroleras que le llaman. También acá ya saco parafina, no la parafina que uno usa, estas son otras parafinas. El concepto, digamos, es diferente. Lubricantes, aceites, y ya acá saco así como lo que se usa después para asfalto o alquitrán y aceites muy pesados. Cada uno de estos después se va a otra columna de destilación que trabaja en otro rango de temperatura y hace una separación mucho más fina. Y de ahí tendré que sacar yo el gas licuado, o el propano, el butano por un lado, o sacaré etileno o propileno, y después ese etileno me voy y lo llevo a la planta de polietileno para hacer ¿qué? ¿Qué es el polietileno? ¿Ah? No, plástico. En común, digamos, polipropileno, polietileno, PVC, y todos esos se hacen, digamos, se transforman en plásticos después en otro tipo, digamos, de operaciones. Pero es eso, la destilación se basa en las diferencias de los puntos de ebullición. Si algo tiene diferente punto de ebullición, yo lo voy a poder separar por destilación. ¿Alguien en su casa alguna vez hizo aguardiente? Es ilegal. ¿Pero por qué es ilegal? ¿Ah? Porque es imposible. Ya, claro, es un combustible, el alcohol es combustible. Pero más allá de eso hay un tema de salud también. Cuando tú destilas alcoholes, el primer alcohol que sale es el metanol y después sale el etanol. ¿Ya? ¿Qué pasa con el metanol? Que el metanol no se puede consumir, porque el metanol es el típico alcohol que, yo no sé, ya estoy divagando ya, pero ¿se acuerdan que antes en las cárceles hacían como un alcohol los presos? Con las frutas esas cosas. Esto, tenía estos nombres. ¿Pájaro verde, pues? ¿No? No, son aguas. Ya. Bueno, en las cárceles hacían... No estaba en la cárcel. Sí sé, pero... No puedes... Pero así como me ven... Yo sí gano. De hecho, yo De ahí nació mi amor por la ingeniería química. Un pájaro verde. Sí, pues. Eso era lo que dije recién, pues, sí, pues, ya. De la fermentación de cosas sacaban como un alcohol. De hecho, guardaban hasta las tallarines y hacían un fermentado y sacaban un alcohol. Pero ese alcohol que sale ahí es una mezcla de cosas. Y dentro de esos alcoholes que hay ahí está el famoso metanol. El metanol, si tienes suerte, te deja ciego. Si no tienes suerte, te moriste. Entonces, eso es lo riesgoso de hacer destilaciones hogareñas o en los campos. Porque tú tomas, ¿cierto?, el jugo de la vid, ¿cierto?, lo empiezas a destilar y empiezas a recuperar el destilado, ¿cierto? Y tú dices, ya, esto es alcohol o es aguardiente, pero no. Porque la primera cosa que sale ahí es metanol, porque ese es mucho más liviano. Y si no tienes el cuidado de separarlo, después puedes estar elaborando una bebida que es tóxica. ¿Ya? Entonces, los viejitos, ¿cierto? De hecho, mi suegro lo hace. Mi suegro lo hace, lo prueba. Así, pero una cuestión así como que se lo pone en la lengua y dice, no, todavía está picante, todavía tiene otras cosas. Pero en rigor, eso no debería hacerse. Como Walter White. Claro, Walter White. Desde ese momento se le empieza a caer la letra. Entonces, por eso, digamos, es un tema, digamos, ilegal, porque igual hay un tema como de salud ahí, de riesgo, más allá también del tema de combustible, como dice usted. Pero el fundamento es ese, ¿ya? Diferencias en el punto de ebullición.
Ahora, ¿qué pasa cuando, bueno, ahí están las famosas torres, digamos, todas esas torres son torres de destilación en su mayoría. Estas que son más gorditas ya después vamos a ver que no necesariamente son de destilación. Ahora, ¿qué sucede cuando lo que yo deseo separar no está dentro de un todo? ¿Ya? Sino que está, digamos, en otra, digamos, quiero sacarlo, pero no es tan fácil, digamos, porque no hay puntos de ebullición ahí involucrados. Entonces ahí tengo tres operaciones, que son la absorción, la desorción y la adsorción. Que suenan prácticamente iguales, pero son diferentes en fundamento. La absorción, ya, igual se hace en una torre, ¿ya? Pero estas torres son un poco más gorditas. ¿Y en qué consiste? Lo más sencillo es decir, la absorción es el lavado de gases. Esa es como la base de la absorción, lavar gases, por lo menos en la industria del proceso. Entonces, yo acá, ¿qué es lo que hago? Hago ingresar una mezcla de gases o bien un gas que tenga una sustancia que a mí me está molestando, ¿ya? Y esa sustancia que me está molestando yo la hago pasar a través de la torre, la meto por debajo, ¿por qué? Porque el gas va a tender a subir. ¿Y qué es lo que hago? La pongo en contacto con un líquido que está limpio. Ahora, estas torres no es como que adentro estén huecas y que el gas suba y el líquido baje de una, sino que se colocan generalmente rejillas o cosas para que dure más ese contacto entre el gas y el líquido. Entonces, en ese contacto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué creen ustedes que sucede? Las moléculas que se quieren separar se van con el gas, ¿no? O sea, con el agua. Claro. Tengo el gas aquí y tengo el soluto que se le llama. Y en alguna parte del proceso, ya vamos a colocar aquí está el gas, y aquí vamos a colocar una gota de agua. Agua. ¿Ya? El agua está limpiecita, ¿ya? Y resulta que, obviamente, yo tengo que elegir un líquido, no necesariamente es agua, pero el agua siempre es lo más barato, entonces uno busca que ojalá sea con agua. El agua igual tiene afinidad por ese soluto, es decir, esta sustancia que está acá puede estar en fase gaseosa y también puede estar en fase líquida. Y ahí, ¿cierto?, ocurre lo que, bueno, eso ya son conceptos más de transferencia, digamos, a nivel químico, pero tiene afinidad. Uno puede medir la afinidad de las sustancias. Y si uno fuera capaz de medir la afinidad de esa sustancia, se daría cuenta que es afín al agua. Puede estar en el gas, pero prefiere irse con el agua y se mueve hacia acá. Además, este soluto dice, oh ya, el agua está solita. Hay una diferencia de concentración. Acá no hay nada y acá está todo. Por lo tanto, por tema de equilibrio, va a tender a irse para acá. Entonces, uno busca que eso suceda a lo largo de toda la columna. ¿Cuál es el resultado final de eso? Que el gas acá arriba, aquí arriba del equipo, salga ojalá libre de ese soluto, y por otro lado, el líquido aquí haya sido capaz de arrastrar todo, digamos, lo que estaba contenido ahí en ese gas. Nunca es al 100%, pero sí se logra, digamos, limpiar con ello bastante los gases. Como les digo, ese soluto o esa sustancia puede ser algo de interés, ya que yo no quiero perder, o bien puede ser un contaminante. La naturaleza de eso da lo mismo, pero la base es la misma. Yo quiero que el gas sea liberado de esa sustancia, ¿ya? Y para ello utilizo un líquido. Por eso que se llama lavado de gases. Esta es la absorción. ¿Qué sucede con la desorción? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que es la desorción? Lo contrario, ¿no? Lo contrario, perfecto. En la desorción es el líquido
que tiene la sustancia. Y lo pongo en contacto, con un gas que está limpio. Y es lo mismo. Este soluto dice, ay, el gas está solito y a mí también me gusta estar con el gas y se va para acá. Y se hace de la misma forma. En una torre, ¿cierto? Donde se coloca un sistema de contacto, que acá particularmente dice que es un empaque, pero pueden ser rejillas, pueden ser elementos, digamos, sólidos que se colocan a lo largo de la torre. Y logramos lo mismo. El ejemplo en este caso dice agua contaminada. ¿Ya? Esa agua contaminada entra acá, se hace como llover sobre el empaque y acá entra aire que está limpio. El aire sube y acá se contacta y sucede esto que está acá. El aire se va a ir haciendo cada vez más rico en esta sustancia y aquí va a salir el aire con esa sustancia y el agua acá va a salir limpia. Estos equipos o esta operación se llama también stripping, como para que no se confunda con la absorción. ¿Cuál es el problema? Es que los equipos uno los busca en inglés y son stripper. Y ese es un gran problema para los chicos, porque cuando buscan stripper en internet aparece cualquier cosa menos los equipos de desorción. Es spam. ¿Es spam? Entonces yo les digo que si van a estudiar en casa, sean cuidadosos, porque si la señora los pilla buscando stripper, no la van a convencer de que estaban buscando equipos de La transferencia. profesora me dijo cualquier cosa. Claro. Peor se lo decir. La profe me dijo. No, Digo que la tarea. te veo algo. Así que bueno, traten de colocar por último las dos palabras, porque si no les va a decir La cualquier profesora cosa. hace un trabajo de investigación. Ah, esos lugares. La profesora ahí formando. Necesitaba un ensayo explícito. Claro. No, yo en este momento ahora ya me desligo de todo tipo de... Ya le estoy diciendo, busquen por las dos cosas. O coloquen stripper y operación unitaria, no sé, pero no coloquen stripper solo. Créanme que no les va a salir lo que andan buscando. Pero eso, digamos, es al revés como este. Y está la absorción. Y ahí igual uno se confunde porque la única letra que cambia es la D. Pero la absorción, la diferencia que tiene es que en la absorción, que es el primero que vimos, la sustancia se mete dentro de la otra, entra a formar parte de un todo. Pero en la absorción es una cuestión superficial. Las moléculas se quedan como atrapadas, pero en la superficie de eso, de ese sólido principalmente. Entonces, yo no sé si han escuchado del carbón activado. Sí, yo trabajo con eso. Cuéntanos más. Muy parecido. Los filtros, tenemos filtros de carbón activado donde separamos el cloro del agua. ¿Ya? En el proceso de purificación se hace pasar el agua potable, agua con cloro, por esos filtros. Ya. Después de eso ya sale el agua sin cloro. Sin cloro. Perfecto. Eso para, tú te con el agua embotellada. Sí. Ya, perfecto. Claro, entonces las moléculas de cloro, ¿qué es lo que sucede? Que quedan atrapadas en este carbón activado. Ahora, estos carbones activados se ven súper sencillos así a simple vista, pero si tú los miras a microscopio, ¿cierto? Tienen una cantidad de poros que eso los hace que en una pequeña partícula sea capaz de atrapar una gran cantidad de moléculas, o en este caso, digamos, del cloro, o de contaminantes, a veces de colorantes también son capaces de captar, digamos, y es dentro de las operaciones, es una operación económica, entre comillas, es una forma de limpiar o de purificar líquidos o gases de forma económica, ¿ya? El carbón activado. Y algo que es como súper clásico son las bolsitas de sílica gel, ¿ya? Esas bolsitas de sílica gel que vienen en los zapatos, que vienen en las carteras de las damas, ¿cierto? Sí, bueno, incluso algunos alimentos traen. ¿En los transformadores? Cuéntame más.
es que el transformador lleva conectado a una silicación porque el transformador respira porque tiene aceite dentro. Entonces, para que no entre humedad al transformador, se ocupaba un dispositivo así. Súper. Eso tiene más sentido para los que son electrónicos, ¿cierto? Exacto, es para absorber humedad. La sílica gel, digamos, la humedad se queda igual, retenida en la superficie o en los poros de la sílica. Y la sílica obviamente te avisa de alguna forma cuando ya está saturada porque cambia de color. ¿Ya? Por ejemplo, esta sílica es súper naranja cuando tiene menos de 10% humedad, pero ya si ya tenemos 90 empieza ya a ponerse de color azul. ¿Ah? ¿Ya dónde va la sílica aquí? Ya, súper. Oye, es grande. Y este igual cambia de color. ¿Y qué pasa cuando ya cambia totalmente de color? ¿Sacan el asunto completo? Se cambia la sílica. Ya, y recuperan la sílica de alguna forma, la llevan a secar, la eliminan. De verdad. ¿Esa se puede recuperar? ¿Esa se puede secar? No. Pero te digo, quizás pueden ahorrar ahí, lucas. ¿Pero cuánto cuesta mandar secar la sílica? Al O sol. sea, claro, pensándolo, claro, en una zona norte fácil, pues acá en Conce, como que secar sílica al aire libre es como... Sí, pues, pero igual es como un desecho esa cuestión, ¿no? Usan en los motores, en los venteos. Ahí usan. Pero claro, pero como les digo, ese concepto es absorción. No es que la humedad o el cloro que se coloca con el carbón activado vayan a formar algo, vayan a enlazarse de alguna forma particular, sino que solamente queda en la superficie. ¿Ya? Entonces, es como, a ver, si yo voy y le doy un tortazo en la cara a Diego, agarro un pedazo de torta y se lo... ¿Qué sería eso? ¿Absorción o absorción? Absorción. Absorción, ¿cierto? Porque te va a quedar en la superficie. Ahora si te la comí. Exacto, si se la come ya es absorción. ¿Ah? Esa ya es absorción. Porque lo vas a hacer parte de ti y ya no va a volver a ser el mismo paquete. Ya lo siento. Está bien. Ya, se murió hoy día. Ya. ¿Qué va a terminar esto? Empezamos por reptiles. O sea, ya. Ahora, estos, digamos, como les digo, son distintas formas de hacer las cosas. No hay una forma única, sino que uno puede elegir la mejor estrategia en función, digamos, de los recursos a veces de la empresa, del espacio que tengan también y de los riesgos igual que puedan estar involucrados. Entonces acá hay otra forma que se llama extracción líquido-líquido, ¿ya? Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Igual se trabaja con el concepto de afinidad, porque como les digo, las sustancias desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de las cargas, a veces del tamaño, tienen cierta o tienen más o menos afinidad por una fase que por otra, o por un líquido que por otro. Entonces, en la extracción líquido-líquido nosotros tenemos dos sustancias, tres en realidad involucradas, que van a ser el A, ¿ya? Que en este caso es el soluto, es lo que a mí me interesa, ¿ya? Y voy a tener dos líquidos dando vueltas, ¿ya? Inicialmente el soluto está con C, ¿ya? Está feliz con C, pero llega acá el disolvente B, ¿ya? ¿Qué sucede? Que yo mezclo acá, pero resulta que químicamente el soluto, que es el A, tiene más afinidad química con B que con C. Puede estar con ambos, pero tiene más afinidad con B. Por lo tanto, si yo esto lo mezclo, lo agito incluso puede ser, y hago y después dejo que eso repose, resulta que A ya después ya no está con C, sino que prefiere irse con B.
¿ya? Y así yo recupero esta sustancia, la recupero a partir de B y C por otro lado. Obviamente, tanto C como B tienen que ser invisibles. Digamos, no se pueden juntar. ¿Ya? Puede ser agua-aceite, por ejemplo. Porque si se juntan, digamos, ya ahí, acá me quedaría siempre esto, la mezcla, y no podría hacer ningún tipo de separación. Entonces, es como... Ya, no voy a dejar de hacer esos ejemplos de la vida diaria. En los ejemplo industrial, la recuperación de antibióticos. Cuando uno hace antibióticos a partir de los hongos, el penicillium, ¿cierto? Esto que uno hace, se hace en un reactor. Y en el reactor queda un caldo, queda una mezcla completa de cosas. Que vendría a ser aquí. Acá sería como la penicilina más el resto de los jugos de los hongos. Y resulta que a mí me interesa solamente la penicilina, no me interesa todo el resto. Entonces, ¿qué hago? Coloco una sustancia orgánica, un solvente orgánico. Y ese solvente orgánico yo lo mezclo aquí, y ¿qué pasa? Que la penicilina obviamente va a tener mucha más preferencia, porque la penicilina también es algo orgánico, va a preferir irse con ese solvente y lo recupero allá. ¿Ya? Y este resto de caldo, de lo que quede de la fermentación, ya veré, digamos, cómo lo ocupo, digamos, si lo vuelvo a reutilizar o si lo ocupo para otro tipo, digamos, de trabajo. ¿Ya? También se hacen columnas, por eso les digo que de repente mirando por fuera lo que pasa en una industria, uno ve 800.000 columnas y en realidad no sabe bien qué es lo que está pasando en cada una de ellas. La mayoría, como les digo, será de destilación, pero igual habrá algunas que son de absorción, de desorción o incluso de extracción líquido. Y esta, digamos, es la extracción sólido-líquido, que generalmente uno no la conoce como tal, sino que cuál es el nombre que se les viene a la mente si les muestro esa imagen. Sí. ¿Verdad que no están los mineros acá? No, están los mineros. Ya, lixiviación. ¿La lixiviación? ¿Tampoco? Ya, me retracto. En esas pilas de mineral, ¿qué es lo que uno tiene? Uno acá tiene la roca, ¿cierto? No Dwayne Johnson, las rocas, los minerales, ¿ya? Y esos minerales acá tienen cobre. Cobre en estado de oxidación cero. Cobre metálico, metido entre medio de todo lo que es la tierra y la roca y el resto de cosas que tienen los minerales de cobre. Pero la cantidad de cobre acá es muy chica como para poder hacer una recuperación como se hace en el resto del proceso de obtención del cobre. Pero obviamente, aunque sea chica, como dependemos de eso, tenemos que recuperarlo de alguna forma. Entonces, ¿qué se hace? Esto es el sólido. ¿Ya? Esto es el sólido. Entonces, para poder yo recuperar ese sólido, ¿qué es lo que hago? Hago llover aquí una solución de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico más agua. Eso es lo que hago llover yo ahí. Por lo tanto, este viene a ser el líquido. Por eso es una extracción sólido, líquido. ¿Qué sucede? Que el ácido sulfúrico, al llover sobre estas pilas, obviamente se mete por entre medio acá, pero junto con meterse es capaz de disolver. ¿Ah? ¿Qué disuelve? El sólido. Disuelve el sólido, y en particular las moléculas de cobre se las lleva. Pero no se las lleva como sólidos, sino que se produce una reacción química ahí que me permite que se genere sulfato de cobre. Y el sulfato de cobre es soluble. ¿Ya? Por lo tanto, esas agüitas que ustedes ven ahí, que se están recuperando a través de mangueras, llevan el sulfato de cobre, digamos, en agua, que proviene, ¿cierto?, de esto, de hacer llover el ácido sulfúrico sobre el sólido. ¿Ya? Entonces, eso es
es lo que uno obtiene. Y este sulfato de cobre después sigue, digamos, al resto de procesos para poder, digamos, hacer y lograr, digamos, el producto final, que son los famosos cátodos. ¿Ya? Esto es lo que se hace a escala, digamos, minera. También entiendo que el oro se recupera de la misma forma, pero en vez de ácido sulfúrico, creo que se usa ácido cianhídrico, precursor del cianuro, para poder, digamos, obtener aquí el cianurato de oro, algo así, que igual es soluble. ¿Ya? Y eso también, digamos, lo podemos hacer en columnas también. ¿Ya? También se puede hacer en columnas de extracción, pero, digamos, uno siempre cuando habla de extracción sólido-líquido es como ya, la lixiviación y la obtención del cobre. ¿Algún ejemplo casero? Me encantan los ejemplos caseros porque es más fácil, digamos, después juntar las cosas. Un ejemplo casero de lixiviación en su casa. Cuando quieren obtener algo de un sólido, de algo que está en estado sólido. ¿Se mira la bolsita de té o no? Perfecto. Esa es como la lixiviación casera más clásica. Porque a ustedes lo que les interesa está inmerso en la bolsita de té. El líquido que utilizan, ese sería el sólido. El líquido que ustedes utilizan es el agua caliente. Y lo que obtienen finalmente el producto, ¿cierto?, es la teína y todos los sabores que puedan estar inmersos en el sólido anteriormente, en la hoja del té, y se quedan, ¿cierto?, con el producto que es como el líquido. Claro. Profesora, ahora que hablo del té, quizá la pregunta un poco náquer, pero siempre he tenido la duda, ¿por qué el azúcar, por ejemplo, se disuelve cuando está en agua caliente y no en agua fría? Qué buena pregunta. Es porque el hecho de que el azúcar se distribuya en el agua tiene asociado un coeficiente de difusión. Ese coeficiente de difusión, que tiene como todo un background químico, ese coeficiente de difusión depende fuertemente de la temperatura. Y por otro lado, la solubilidad, que es otra cosa también, la solubilidad también depende de la temperatura. La solubilidad de los sólidos tiende a aumentar con la temperatura del líquido. Entonces es más fácil que se solubilice, y eso sería la solubilidad. Y por otro lado, el coeficiente de difusión, que es que se distribuya, también es mayor en el caso del agua caliente. Por eso a veces uno cuando hace caramelo, como que en la medida que, o sea, con el agua caliente tú puedes disolver una gran cantidad de azúcar, pero en la medida que eso se empieza a enfriar, empieza a solidificarse y a veces queda duro. Porque ya disminuyó la temperatura, disminuyó la solubilidad también. Se puso. ¿Cómo estamos con la hora, chicos? Listo, peor. ¿Quedamos peor todavía? Ah, no. Quedamos en la misma parte, creo que el otro día. El profe avanzó más, pero el profe se tomó como 20 minutos más, así que... El profe avanzó más, pero el profe se tomó como 20 minutos más. Ya. Ok. Quedarme en la clase fue el primer error de mi vida. Pero ese día yo hablé con Juan Carlos. De hecho, yo no sabía que ustedes tenían certamen, pero él me dio una alergia en la cara, de hecho todavía me queda. Y yo no podía venir. Y Juan Carlos como que, me dijo, pero ya, al final conseguí que mi colega viniera. Y me hice, llegaron 2. Porque todos los demás tenían cálculo. O sea, ustedes también, pero vinieron los 2 a clase. Entonces, Es que puso la carga de sección del profe para llegar al final. no, pero es que es súper manipulador en ese sentido. Manipuló, entonces contaba su... Yo lo conozco, puso la soy cara mi de marido. puso la cara de Súper Pedrito. manipulador. Te pone esa cara y dices, ya, no tienen que dejarse nunca más.